Ya, doctor, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Se escucha perfectamente y se ve bien. Ya, perfecto. Entonces comienzo. Buenas tardes a todos. Soy Keimer Rota López, residente de primer año, ingresado por la Universidad Cayetano Heredia y adjudicación en la Ciudad Hospital Regional de Huacho. El día de hoy voy a hablar sobre malformaciones congénitas de tórax. Entonces, en el contenido vamos a tocar estos 6 puntos principales. La introducción, la embriología, voy a hablar un poco de cómo es que se forma el aparato respiratorio, también la vasculatura, tanto las arterias como las venas pulmonares, la anatomía normal, cómo esta se debe observar, ¿no? Tanto en los controles prenatales como en la edad adulta, y cómo se clasifica, ¿no? Al final voy a terminar con las conclusiones y la bibliografía. Entonces, en la introducción podemos mencionar estos 3 puntos básicos, ¿no? Las anomalías congénitas y del desarrollo suelen detectarse en el periodo neonatal y en la primera infancia. Sin embargo, algunos no se van a encontrar hasta más tarde, en la niñez o en la edad adulta. Eh, Otro punto es que con los avances de la ecografía fetal y la resonancia magnética, las anomalías de tórax se están reconociendo cada vez más antes del parto, ¿no? Lo que permite anticipar problemas de manejo o en el momento del parto o más adelante en la vida neonatal. Y ayuda a los padres a comprender el pronóstico de sus hijos, ¿no? Y tanto el manejo que se les va a dar, así como el seguimiento. Y luego, otro punto importante es comprender la patogenia de las malformaciones broncopulmonares, ya que varios artículos citan que es difícil y confuso, de acuerdo a una teoría de larga data, ¿no? Es necesario reconocer las características principales de cada proceso para tener una orientación. Eh, Luego de eso, muchas de estas lesiones que voy a tocar ahora se deben a una gemación y diferenciación defectuosa del intestino anterior. Ahora, esta es una teoría, hay varias teorías. Otra teoría de causalidad es que estas lesiones se relacionan con la obstrucción de las vías respiratorias. Estas obstrucciones causan cambios displásicos pulmonares secundarios, que ya luego lo voy a ir tocando. Entonces, en la embriología vamos a ver todas estas etapas. En el desarrollo y crecimiento del pulmón consta de 2 etapas principales, la intrauterina y la postnatal. En el desarrollo intrauterino se ha dividido en 4 periodos importantes, que es la etapa embrionaria, que va de 26 días a 6 semanas, la etapa pseudoglandular, que va de 6 semanas a 16 semanas, la etapa sacular, la canalicular, mejor dicho, que va de 16 a 28, y la etapa sacular, que va de 28 a 36 semanas, ¿no? Luego va a estar la etapa postnatal, ¿no? Que ya es la etapa alveolar, que va desde las 36 semanas hasta los 8 años. Eh, en embriología voy a tratar de hacer un resumen, en verdad el tema es bien amplio, pero quería tocar los puntos más importantes, ¿no? En la etapa embrionaria, como mencioné, va de 26 días a 6 semanas. Quería tocar estos 5 hitos que me parecen los más importantes, ¿no? Uno es el surco laringotraqueal, que va a estar desde los 26 a 28 días, y va a nacer de la faringe primitiva, caudalmente a la faringe primitiva y a la cuarta bolsa faringe. Esta va a crecer y va a formar un divertículo respiratorio o brote pulmonar, que es el punto 2, ¿no? Que es una excrescencia que sale por este surco laringotraqueal. Va a crecer caudalmente y luego va a haber otro brote traqueal o yema traqueal, que es un agrandamiento globular de esta yema. También tiene un crecimiento caudal como el divertículo y todavía tiene una comunicación con el intestino anterior. Otro punto es el tabique traqueosofágico. Lo estoy mencionando así para luego poner solo las imágenes y ya hablarlo más fluido. Entonces, más que todo por eso. El tabique traqueosofágico es la unión de 2 pliegues que se va a formar lateralmente a este divertículo respiratorio. Entonces, estos pliegues van a tener un crecimiento medial hasta que se fusionan. Y esta fusión va a causar la separación de la tráquea primitiva del esófago en desarrollo. Es muy importante esto porque alteraciones a este nivel también causa patología. Y luego van a estar las yemas y ramas bronquiales primarias, ¿no? Que va a tener los brotes bronquiales tanto derecho como izquierdo, que en las próximas diapositivas voy a hablar sobre su morfología, que se van a ramificar en bronquios lobares primitivos, ¿no?
y luego estos se van a ramificar en bronquios segmentarios primitivos. Entonces, en la... ¿Se ve el mouse? Se ve bien, se ve normal, adelante. Doctor, ¿se ve el mouse? A ver, corre el mouse sí no se ve. A ver, córrelo, no, no se ve, ¿ah? A ver, Tu mouse no se ve. ahora, Ahí sí, ya, ahí sí está bien. Perfecto. allá. Ya, entonces, como ya había mencionado estos 5 hitos, paso a explicar las imágenes. En la imagen de la izquierda se muestra el desarrollo del pulmón primitivo, ¿no? Como mencioné, en la parte superior de arriba, se puede ver el divertículo respiratorio que sale del surco laringotraqueal. Esta es una imagen lateral. En una imagen anterior, en una próxima diapositiva, se va a ver mucho mejor, pero en esta región debería estar el surco laringotraqueal. Entonces, a este nivel se va a formar el divertículo respiratorio. Luego, en las imágenes siguientes, se va a ver la evolución secuencial de este divertículo, ¿no? Hasta que se forma una yema traqueal que está a este nivel. Es una elongación caudal, como mencioné. Luego, este brote traqueal se va a dividir en 12 vaginaciones, que son los brotes bronquiales primarios, que luego se van a ir diferenciando. Entonces, igual, estas son dos imágenes. La primera de la izquierda es el desarrollo del árbol traqueobronquial normal, donde podemos ver la evaginación ventral, ¿no? Acá se está viendo anterior, entonces a este nivel debería estar el surco que mencioné hace un momento, por donde sale este brote, ¿no? Esta es una imagen, si lo estoy viendo en anterior, y esta es una imagen axial, ¿no? Mirándola desde arriba. Entonces, en este plano axial podemos ver la comunicación que hay entre la yema traqueal y el intestino anterior, ¿no? Así como mencioné la formación de los pliegues traqueosofágicos longitudinales que salen por estos dos lados. Entonces, como mencioné, tienen un crecimiento medial y al final cuando estos se fusionen van a formar el tabique, ¿no? Que en la imagen de la derecha se ve, ¿no? Estos serán los pliegues como mencioné y tienen una comunicación. Estos cuando llegan a comunicarse forman un tabique, ¿no? Esta es una imagen también de un artículo, es menos compleja que estas dos del estado de X, pero se puede ver anterior y lateral, ¿no? Como menciono de la separación que hay, y de una vista superior, cómo están los pliegues, y ya en su desarrollo se va a formar el tabique, ¿no? Luego en estas dos imágenes vamos a ver que el crecimiento y elongación de las yemas bronquiales, ¿no? En esta imagen de la izquierda podemos ver que la yema bronquial derecha está orientada verticalmente, ¿no? Mientras que la izquierda tiene un curso más horizontal. Acá, en vista desde arriba, se puede ver que los pliegues traqueoesofágicos ya se han fusionado por completo en la línea media y está separando completamente la tráquea del esófago, ¿no? Y en esta imagen de la derecha, vamos a ver que estos brotes bronquiales van a ser los precursores, ¿no? De los bronquios principales bilaterales. Y ya en una etapa adulta va a determinar su orientación. Este es otro gráfico que más que todo es para mencionar, ¿no? Que los brotes bronquiales derecho e izquierdo se van a comenzar a dividirse en brotes bronquiales superior e inferior, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y el árbol traqueobronquial en desarrollo va a estar rodeado, todo esto va a estar rodeado de mesénquima primitivo. Entonces, esto se va a seguir desarrollando, ¿no? Y al final, esto ya es a los 56 días aproximadamente, donde ya se ve una ramificación continua, ¿no? De estas vías respiratorias primitivas. El mesénquima primitivo sigue rodeando estas vías respiratorias, ¿no? Y esta es una etapa ya final. Entonces, ahí estoy mencionando sobre la etapa embrionaria. Este es un resumen que me pareció interesante. Está resumiendo casi todo lo que he comentado, pues, ¿no? Que es la yema pulmonar, se separa del intestino anterior, este es el intestino y esta es la yema, ¿no? Que se está separando. Va a formar la tráquea y las yemas bronquiales primarias. Entonces, estas se van a ensanchar y luego van a formar los bronquios primarios, ¿no? Como está acá.
El derecho va a formar 3 bronquios secundarios, el izquierdo 2, y para posteriormente formar los lóbulos, ¿no? Lo que me llamó la atención de esta diapositiva también es el crecimiento que tiene el, el sistema pulmonar. El crecimiento va a tener una dirección caudal y lateral de los pulmones y se expanden hacia el interior de la cavidad. Estos espacios estrechos disponibles para los pulmones se les va a tener como este nombre, se les va a llamar así canales pericardioperitoneales. Y estos se van a ubicar a cada lado del intestino anterior y de manera gradual van a ocupar, ¿no? Por los pulmones según sea su crecimiento. El mesodermo, que va a cubrir el exterior del pulmón, se va a convertir en la pleura visceral. Y la capa del mesodermo somático, que cubre la pared corporal, se va a transformar en pleura parietal, que está acá nombrada. Y entonces el espacio remanente entre estas dos pleuras va a ser la cavidad pleural, ¿no? Luego, también es importante conocer esto, ¿no? Quería hablar un poco sobre el epitelio que lo conforma. Podemos ver que el primordio respiratorio, en sí el primordio es el esbozo del piso de la faringe primitiva, por donde estaba el surco laringotraqueal que mencionó hace un momento. Entonces, el primordio respiratorio va a mantener una comunicación con la faringe por medio de este orificio, que es el orificio laríngeo. Y en este orificio vamos a encontrar dos tipos de epitelio. El epitelio que va a cubrir el interior de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, que está en color amarillo, que va a tener origen endodérmico, ¿no? Que es esta parte. Y el otro componente de tejido cartilaginoso, muscular, tejido conectivo, tráquea y pulmones, que va a ser parte del mesodermo visceral o esplánico, ¿no? Que está de color más rojizo o naranja. Entonces, ahí estoy hablando, y ahí estamos terminando sobre la etapa embrionaria. En la etapa pseudoglandular, va desde las 6 a 16 semanas. Esta tiene el nombre de pseudoglandular, ya que tiene una apariencia de una glándula exocrina, como pueden ver en la imagen de la derecha. Acá hay una formación de cartílago traqueobronquial, glándulas mucosas y cilios. Acá las vías respiratorias se revisten ya por epitelio cilíndrico, derivado del endodermo, y están rodeadas de tejido mesenquimatoso del mesodermo, como he mencionado antes. Acá todavía no hay una interfaz de alveolo-capilar, ¿no? Y un hito importante aquí es mencionar que hay la formación de todos los elementos de la vía respiratoria. Desarrollo bronquial completo hasta los bronquios terminales 15 a 25, pero estos todavía son primitivos, pues, ¿no? Entonces, en la imagen de la izquierda, podemos ver que las vías respiratorias son túbulos, ¿no? Con extremos ciegos, no hay una interfaz alveolo-capilar, como mencioné, ya que el tejido mesenquimatoso separa las vías aéreas primitivas, que son estas, de paredes gruesas con los capilares pulmonares, ¿no? Entonces no llega a haber una interfaz y no llega a haber una comunicación. Se menciona que en esta etapa la respiración no es posible, ¿no? Luego va a estar la etapa canalicular, que va de 16 a 28 semanas. En esta etapa canalicular se menciona que ya hay una ampliación de la luz de la vía respiratoria. Acá importante es mencionar que ya hay diferenciación epitelial de neumocitos tipo 1 y tipo 2. Luego las vías respiratorias, separadas por tejido mesenquimatoso, se van a reducir, a diferencia de la etapa pseudoglandular que estaba más grueso, ¿no? Que dificultaba ese interfaz que había, que dificultaba la respiración. También va a haber inclusiones lamelares en los neumocitos tipo 2, que va a tener un potencial para producir surfactante. Se va a producir surfactante a este nivel, pero de manera muy inmadura y de muy poca cantidad, ¿no? Entonces, como es limitada la producción de surfactante, la respiración podría ser posible, pero ya en etapas tardías. Entonces, en este gráfico, igual que el gráfico anterior, se puede ver las vías respiratorias que se han agrandado un poco más, ¿no? Y el epitelio de las vías respiratorias se ha adelgazado. Asimismo, hay un mayor número de vasos dentro del mesenquima primitivo y hasta hay algunos que ya colindan con la pared de las vías respiratorias, ¿no? Como mencioné, la respiración puede ser viable a finales de esta etapa del desarrollo,
pero la mayoría de bebés que nacen a esta edad requieren cuidados intensivos o apoyos para sobrevivir, ¿no? Luego va a estar la etapa sacular. En esta etapa se va a seguir adelgazando el epitelio de las vías respiratorias. Acá un hito importante es mencionar que va a haber un desarrollo del número de sáculos terminales, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, en los sáculos terminales. Luego va a haber ya una interfaz alveolocapilar primitiva y acá hay un mayor potencial de surfactante. Entonces, en esta imagen de la izquierda podemos ver que el epitelio revestido se sigue adelgazando aún más. Hay más capilares y acá sí se menciona que la respiración es posible, ya que ya hay una interfaz alveolocapilar que está madurando, todavía no está madura, pero ya existe una, ¿no? Y luego va a estar la etapa alveolar, que va de 36 semanas a 8 años, que ya es la formación de alveolos primordiales, ¿no? Los capilares ya van a sobresalir de los sáculos terminales y ya hay un desarrollo bastante maduro del haz, ¿no? De la membrana alveolocapilar. Acá vemos que las vías respiratorias se siguen ampliando, ¿no? Hay menos tejido conectivo circundante y el epitelio es delgado y muchos capilares ya están sobresaliendo en la luz de las vías respiratorias, estableciendo ya una interfaz alveolocapilar maduro, ¿no? Y en el desarrollo de las vías respiratorias van a continuar hasta después del nacimiento, hasta los 8 años, ¿no? Como mencioné. Entonces, aparte de hablar de la embriología y cómo se forma el tejido pulmonar, es importante los factores, ¿no? Son importantes para el desarrollo normal de los pulmones. Leí que hay dos requisitos importantes, requisitos de volumen y requisitos circulatorios. En los requisitos de volumen podemos encontrar los volúmenes intratorácicos, que debe ser adecuado, requerido para el desarrollo pulmonar normal. Luego están los factores que van a predisponer a la hipoplasia pulmonar, que son masas intratorácicas y lesiones que producen efecto de masa. Como ejemplo pueden ser derrames pleurales, neoplasias y el tema que voy a tocar hoy día, que son anomalías congénitas, ocupantes de espacio, ¿no? Pueden ser secuestros pulmonares, malformaciones congénitas de las vías respiratorias, hernias diafragmáticas congénitas. Luego podemos ver que hay anomalías de la pared torácica, que como ejemplo pueden ser las displasias esqueléticas, las masas extratorácicas y lesiones que producen efecto de masa, ¿no? Como la citis, displasias renales y las reducciones de volumen intrauterino a la cabeza del oligohidramio. Luego están los requisitos circulatorios, que, bueno, son factores, ¿no? La circulación va a afectar al desarrollo pulmonar y la circulación anormal puede resultar en hipoplasia pulmonar, ¿no? Que es una de las patologías que vamos a tocar posteriormente. Entonces, luego de hablar del desarrollo pulmonar, también quería hablar sobre la embriología de tanto de las arterias pulmonares como las venas. En esta diapositiva estoy colocando tres imágenes. La imagen A, B y C, ¿no? En la imagen A estamos viendo los arcos aórticos 3, 4 y 6 en ambos lados. En la imagen B vemos estos mismos arcos aórticos, pero en una séptima semana. En la imagen A era a las 6 semanas, en la imagen B es a las 7 semanas. Estas líneas discontinuas indican los segmentos que posteriormente van a desaparecer. Y en la imagen C ya vemos la disposición de los vasos a las 8 semanas. Entonces, ya mencionándoles esto, les comento que en la arteria pulmonar se desarrolla a partir del sexto arco aórtico, mejor dicho, que son estos. Entonces, la parte proximal del arco se va a convertir en el segmento proximal de las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda. Entonces, al pasar las semanas, el lado derecho de la parte distal va a perder su conexión con el arco, como pueden ver acá. Mientras que el arco izquierdo va a mantener su conexión con el llamado el conducto arterioso o ducto arterioso, ¿no? Y durante los periodos embrionarios y pseudoglandulares, el desarrollo arterial es paralelo al de las vías respiratorias. A medida que el feto madura, los vasos aumentan de diámetro y longitud. Bueno, ahí estamos hablando de las arterias. Ahora pongo son tres imágenes. En esta diapositiva pongo dos. Es el desarrollo de cómo se desarrollan las venas pulmonares, ¿no?
En la imagen A vemos a las yemas pulmonares, que son estas son las yemas pulmonares, que están drenando, ¿no? A través del plexo esplácnico hacia las venas tanto cardinales como umbilicovitelinas. En esta imagen B vemos que ahora también la vena pulmonar se comunica directamente con la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, en las etapas embrionarias, la sangre venosa pulmonar va a drenar a través de este plexo, como ya lo mencioné, hacia el primordio del sistema venoso sistémico. Este primordio está incluida estas dos venas que mencioné hace un momento, ¿no? Que son las venas cardinales y las umbilicovitelinas. Entonces, asimismo, se va a desarrollar evaginaciones caudales y craneales de las regiones sinoauriculares, esta es la evaginación, que se van a extender hacia la yema pulmonar, ¿no? Y ya con la regresión se van a continuar desarrollándose para al final ser una vena pulmonar común, ¿no? Y finalmente se va a conectar a la porción del plexo esplácnico con drenos, que va a drenar, mejor dicho, a los pulmones. Entonces, en esta imagen ya hay una desaparición de las conexiones sistémicas primitivas, ¿no? Que son estas. Y el flujo completo se encuentra ya en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, con el tiempo, esta vena pulmonar común se va a incorporar a la pared de la aurícula izquierda, con obliteración de la mayoría de las conexiones pulmonares esplácnicas que en su comienzo había, ¿no? Lo que va a dejar al final a 4 venas pulmonares independientes, ¿no? Que ingresan directamente a la aurícula izquierda. Bueno, principalmente eso es en la embriología, ¿no? Otro punto a tocar es la anatomía normal del tórax. En la ecografía, los pulmones fetales normalmente aparecen homogéneos y son ligeramente más ecogénicos que el hígado. La ecogenicidad del pulmón aumenta a medida que avanza la gestación y la presencia de quistes o ecogenicidad aumentada focal del parénquima pulmonar indica una masa, ¿no? El desplazamiento cardiomediastínico a menudo puede ser el primer indicio de la presencia de una masa torácica unilateral o de una hernia diafragmática. Esto es muy importante, ya que cuando en una etapa gestacional que se evalúa a la madre ecográficamente, se evalúan varios parámetros. Entonces, uno de ellos es la ubicación del tórax, la anatomía normal del tórax. Entonces, se dice que el mejor corte para visualizar la anatomía normal del tórax es la vista de 4 cámaras. Entonces, los conceptos de la vista de 4 cámaras es que el corazón va a ocupar entre el 25 y el 30% de volumen torácico. Esta se va a ubicar en el cuadrante anterior izquierdo y el eje del corazón se va a determinar por el tabique interventricular con la línea media y esta tiene que formar un ángulo de 45 grados. En la próxima diapositiva estoy poniendo una ecografía para que se entienda mucho mejor esto. Entonces, esto es importante ya que se menciona que el desplazamiento cardiomediastínico va a ser el primer indicio, ¿no? Para pensar en alguna patología. Y otro punto importante es que el volumen pulmonar se puede medir con ecografías tridimensionales como tetradimensionales y se puede calcular, ¿no? En fetos con anomalías pulmonares. Un punto importante que hablaba el artículo que leí es que la vista de 4 cámaras del corazón es un hito, como mencioné en el tórax fetal, ¿no? Y debe visualizarse en todos los fetos durante el segundo y tercer trimestre como parte de las imágenes obstétricas de rutina. Entonces, acá vemos 2 ecografías. La de mi izquierda es una ecografía transversal, que es un feto normal, que demostramos la ecogenicidad intermedia, homogénea, simétrica de los pulmones. Entonces, como ver acá el corazón, como mencioné, ocupa del 25 al 30% del volumen torácico. Acá se traza una línea discontinua que pasa por el tabique interventricular y tiene que formar un ángulo de 45 grados con la línea media, ¿no? Que es esta línea media, que es una línea continua que pasa por la columna vertebral, ¿no? Y a mi derecha se puede ver otra imagen. Este es un corte como en sagital, como cuando se quiere evaluar el cono medular en las ecografías ginecobstétricas, en donde podemos ver tanto el tórax como el abdomen, ¿no? Y podemos ver que acá se puede ver el diafragma fetal, que está delimitado por estas flechas, ¿no?
que se puede ver como una banda de tejido suave e hipoecoico que va a separar tanto el tórax y el abdomen, ¿no? Por arriba, por acá va a estar el hígado y por arriba están los pulmones, ¿no? Parece Parece un ligero, coronal, ¿no? claro, una Más corona, parece un coronal. Mm. Sí, sí. claro. Pero el otro corte me parece que se ve más en los sagitales, ¿no? O sea, entendí que en una evaluación ginecobstétrica, al evaluar el cono medular también se puede ver esta banda, ¿no? Ah, claro. Ah, Ya, y esta es otra imagen que también es un punto importante, ¿no? Que menciona que en la resonancia magnética la tráquea, los bronquios y los pulmones muestran una intensidad de señal alta en T2, ¿no? Con relación a los músculos de la pared torácica, ya que van a contener una cantidad significativa de líquido. Aquí estoy poniendo dos resonancias ponderadas en T2. La primera es coronal, en un feto de 28 semanas, ¿no? De gestación, en donde se puede ver los pulmones que muestran una intensidad de señal alta, simétrica y uniforme en relación con los músculos. También se puede ver una intensidad de señal de la tráquea y de los bronquios, ¿no? Y se puede ver ligeramente superior al de los pulmones. Asimismo, en la imagen de la derecha es una resonancia igual, en un corte axial ponderada en T2, igual es un feto de 28 semanas, en donde se puede ver la intensidad de señal alta, ¿no? También simétrica, uniforme en relación con los músculos. Acá el corazón está hipointenso, ¿no? Oscuro debido al flujo de sangre que este tiene. Y bueno, y otro punto importante es la clasificación, ¿no? En esta diapositiva sí tuve unos problemas, ya que los tres artículos que leí hablaban de clasificaciones diferentes. Es más, un artículo, lo cito acá, menciona que no existe una estructura organizativa o un sistema de nomenclatura para describir todas las anomalías. Algunos lo clasifican de una manera, otros de otra, entonces he tratado de poner la que más se ha repetido, pues, ¿no? Acá pongo una que menciona que se divide en cuatro tipos, en anomalías traqueobronquiales, anomalías del pulmón, anomalías esofágicas y anomalías vasculares. En las traqueobronquiales engloban tanto la traqueomalacia, la estenosis traqueal, el bronquio traqueal, las atresias y quistes broncogénicos. En las anomalías del pulmón menciona el subdesarrollo pulmonar, el síndrome de la cimitarra, el el enfisema congénito lobar y los secuestros pulmonares, ¿no? En las esofágicas, las atresias y las fístulas, también las duplicaciones y las anomalías vasculares, ¿no? Y la otra clasificación de la que me estoy basando, es dos artículos también los mencionaban igual, entonces por eso me estoy basando, es en estas que lo divide en tres segmentos, ¿no? En tres categorías, mejor dicho. En broncopulmonares o brote pulmonar, en anomalías vasculares y en anomalías combinadas, ¿no? Tanto de temas pulmonares como vasculares. Entonces, como mencioné, me estoy basando en esta que se divide en tres categorías, ¿no? Que ya les he mencionado hace un momento. Entonces, en las anomalías broncopulmonares o pulmón en brote se van a incluir todas estas patologías, ¿no? Un artículo solo mencionaba como agenesia, pero leí otro y me pareció más completo mencionarlo como desarrollo pulmonar, ya que engloba tanto agenesia, aplasia y hipoplasia pulmonar. Entonces lo estoy colocando. Luego otra patología es la atresia bronquial congénita, el enfisema lobular congénito, la malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares y los quistes broncogénicos pulmonares. Entonces, partiendo por la primera, en el subdesarrollo pulmonar, es por un flujo sanguíneo normal. Se ha planteado la hipótesis de que el flujo sanguíneo normal en el arco aórtico durante la cuarta semana, más o menos en la fase embrionaria, va a causar la agenesia de este pulmón. Entonces, la agenesia pulmonar unilateral va a ser difícil de diagnosticar con ecografías prenatales. Sin embargo, se puede sospechar sobre la base del desplazamiento del mediastino. Por eso mencionaba que era muy importante ver la angulación del tabique interventricular y ver el ángulo del corazón, ¿no? También en esta enfermedad, más del 50% de los fetos afectados tienen otras anomalías que van a involucrar al sistema cardiovascular. Tanto puede ser un conducto arterioso permeable como un agujero oval permeable. También tiene
anomalías gastrointestinales como las fístulas traqueosofágicas. En el subdesarrollo pulmonar se va a dividir en categorías, ¿no? En el artículo ponía esta tabla en donde menciona, ¿no?, que la agenesia va a ser una ausencia completa del parénquima pulmonar, los bronquios y la vasculatura pulmonar, mientras que en una aplasia va a estar presente un bronquio rudimentario ciego, sin parénquima pulmonar ni vasculatura pulmonar. Y en una hipoplasia hay bronquios y pulmones rudimentarios, están presentes, sin embargo las vías respiratorias, los alvéolos y los vasos van a estar disminuidos de tamaño y número, ¿no? Los hallazgos de imagen en la aplasia y la agenesia van a ser similares, excepto por la presencia de un bronquio ciego corto, ¿no?, en la aplasia, como mencionaba. Entonces, acá podemos ver un caso de aplasia pulmonar. En la imagen de la izquierda vemos una radiografía de frente que va a mostrar la tráquea, ¿no?, que es esta flecha blanca. Se ve la tráquea y el bronquio principal derecho, hacia esta punta de la flecha. Sin embargo, no se llega a visualizar el bronquio principal izquierdo. Asimismo, se puede ver una desviación del mediastino hacia la izquierda, ¿no?, y una hiperinsuflación, que es toda esta zona, compensatoria del lóbulo medio derecho, ¿no?, que se está extendiendo hacia el hemitórax izquierdo, que es esto. Y a la derecha podemos ver una tomografía en corte coronal, que va a mostrar un bronquio principal izquierdo con una terminación ciega, ¿no?, que justo demarca esta punta de la flecha, ¿no? Y asimismo va a tener una ausencia del parénquima pulmonar izquierdo, ¿no? Esta es otra tomografía en corte coronal, sin contraste, en donde muestra también a la arteria pulmonar principal, que es esta, y a la arteria pulmonar derecha, ¿no?, que es esta, pero no se ve la arteria pulmonar izquierda. Asimismo, no se llega a ver parénquima pulmonar izquierdo, ¿no? Entonces se piensa en un subdesarrollo pulmonar. Eh, Luego, como lo dividí en categorías, otro punto es la hipoplasia, ¿no?, el tercer ítem de su desarrollo pulmonar. Esta hipoplasia pueden ser primarias o secundarias. Las hipoplasias primarias, en las que no se puede definir una causa, van a ser mucho menos comunes que las secundarias. Entonces, en la mayoría de casos de hipoplasias pulmonares secundarias, va a ser un proceso que limite el espacio torácico para el desarrollo pulmonar. Y estas pueden ser de dos tipos, intratorácicas o extratorácicas. Acá estoy poniendo una ecografía de una causa secundaria intratorácica. A la cabeza principalmente están las hernias diafragmáticas. Las principales son del lado izquierdo, que componen de un 75 a 90% de los casos. Otro 10% puede ser derecho y bilateral un 5%. Entonces, las izquierdas van a ser relativamente más fáciles de detectar debido a que se va a encontrar la presencia de un estómago identificable lleno de líquido en el tórax, como se puede ver en esta ecografía, ¿no? Entonces, en esta ecografía es un paciente con una hernia diafragmática izquierda en donde muestra, ¿no?, el estómago en una posición intratorácica, ¿no? ¿Por qué hablamos de intratorácica? Porque en la ecografía estamos viendo las 4 cámaras, ¿no? Entonces, estamos en ese corte. Y también vemos que el corazón está desplazado, ¿no?, debido a la compresión de la hernia. Un ítem importante que mencionaba en estas hipoplasias es que las hernias del lado derecho son mucho más difíciles de diagnosticar, ya que el hígado se va a herniar en el tórax, entonces va a ser más difícil detectar debido a que la ecotextura, debido a que, mejor dicho, hay una ecotextura sólida del hígado. Entonces, un punto importante que mencionaba el artículo era que el hígado herniado se puede confundir con una masa que se origina en el pulmón. Entonces, es muy importante, aparte de hacer esta ecografía, usar el Doppler, ¿no? Porque ya que con el Doppler vamos a poder identificar las venas portas y hepáticas, ¿no? Entonces pongo estas 3 imágenes. En la imagen la imagen de la izquierda, mejor dicho, la primera imagen es una ecografía en transversal, en donde se puede ver el corazón, ¿no?, que se encuentra desplazado y se asocia también a un derrame pleural derecho, ¿no? Y acá podemos ver al hígado, que está en la cavidad torácica. En la segunda imagen, ya usando el Doppler, vamos a ver a las venas hepáticas, tanto derecha, media como izquierda. Entonces, ahí ya sacamos ahí ya nos podemos dar a entender que esto es el hígado, ¿no?
Asimismo, esta flecha indica que es el diafragma, ¿no? Y en esta tercera imagen es una resonancia ponderada en T2, en donde se puede ver también la herniación del hígado, ¿no? Acá con la letra LI vemos el hígado que ya está en cavidad torácica, ¿no? Entonces, ese es el punto uno, ¿no? La primera patología, el subdesarrollo pulmonar. Otro punto importante es hablar sobre la atresia bronquial congénita. Esta atresia bronquial congénita va a ser una anomalía rara que resulta de la obliteración focal de un bronquio segmentario, subsegmentario o lobular, ¿no? Los bronquios distales a la estenosis van a estar dilatados y llenos de moco. Esto es muy importante ya que una de las mejores pistas diagnósticas es la opacidad redondeada tubular de esta dilatación que se llena de moco, que en la radiografía como en la tomografía se le describe como mucocele, ¿no? La ubicación va a ser en orden decreciente. La principal, la más común, va a ser en el lóbulo, en el segmento apico posterior. Entonces, en la radiografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un mucocele rodeado de pulmón hiperlúcido. El mucocele va a tener una morfología redondeada, ovoidea, o tubular o ramificada. Esta está bien definida y tiene localización central. Puede haber niveles hidroaéreos dentro del mucocele y esto es más compatible con una infección superpuesta, ¿no? Luego se va a ver como se menciona acá, el pulmón hiperlúcido, ¿no? Este pulmón hiperlúcido va a rodear el mucocele y causa disminución de marcas y vascularización. En la tomografía vamos a ver igual el mucocele bien definido. Este va a tener una baja atenuación que va de -5 a 25 unidades Hounsfield. Igual que en la radiografía, si se ve aire, se tiene que sugerir en una infección, ¿no? Luego se puede evaluar el árbol bronquial para determinar la relación de los bronquios normales con el mucocele, ¿no? Y también se va a ver el parénquima pulmonar hiperlúcido, ¿no? Va a rodear al mucocele, va a tener una hiperlucidez y principalmente en la tomografía contrastada va a haber una ausencia de realce al contraste, ¿no? A diferencia de las malformaciones arteriovenosas que ya luego las vamos a tocar. Entonces, acá vemos dos imágenes. La de la izquierda es una radiografía de tórax posterior anterior. Se menciona que esta es de una mujer asintomática de 41 años con atresia bronquial, que va a mostrar una hipertransparencia, ¿no? En toda esta zona de hiperexpansión en la zona superior del pulmón izquierdo, ¿no? Y esta hiperextensión y esta hipertransparencia está rodeando esta opacidad, ¿no? De ramificación tubular que va a representar el mucocele, ¿no? Que está ubicado distal al punto de la atresia. Luego de esto, a la imagen de la derecha, esta es una tomografía axial en dos ventanas, ¿no? En una ventana de pulmón y una de tejido blando. Entonces, que mostramos, acá se muestra el mucocele, ¿no? Ramificado en el lóbulo inferior derecho. Esta tiene baja atenuación, ¿no? Y este mucocele va a estar rodeado, ¿no? De parénquima pulmonar hiperlúcido, como demuestra esta flecha blanca, ¿no? Está rodeando al mucocele. Otro punto es el enfisema o sobreinflación lobular congénita. Esta enfermedad se va a caracterizar por una sobreexpansión lobal progresiva, generalmente con compresión del pulmón restante. La causa subyacente puede ser secundaria a una anomalía cartilaginosa, eh, con un cartílago bronquial débil o ausente, ¿no? O una compresión extrínseca de una vía aérea, ya sea por una arteria pulmonar grande o un quiste broncogénico. En cualquiera de los dos casos, la vía aérea se colapsa y actúa como una válvula unidireccional, ¿no? Lo que va a resultar en un atrapamiento de aire. Entonces, como mencioné, puede tener causas secundarias intrínsecas como extrínsecas. El término enfisema es técnicamente inexacto, porque aunque los alvéolos se expanden y las paredes alveolares permanecen intactas, el término enfisema es técnicamente inexacto, por ese motivo. Las localizaciones principalmente va a ser el lóbulo superior izquierdo,
en 42%, ¿no? Se asocia a anomalías cardiovasculares y es más común en hombres que en mujeres, una relación de 3:1. En la ecografía se va a ver una masa homogénea, hiperecogénica. En la resonancia se puede ver una intensidad alta en T2. En la radiografía se ve una área radiodensa en pulmón, que es líquido. Este líquido luego se drena y con el tiempo se va a volver hiperlúcido, ¿no? Y este enfisema o sobreinflación lobular congénico tiene una expansión continua. Entonces se asocia a desplazamiento mediastínico, a ensanchamiento de los espacios costales y a una depresión del hemidiafragma y a atelectasias compresivas. Entonces, acá vemos también dos imágenes. A mi izquierda es una imagen transversal en ecografía que muestra una masa, ¿no?, hiperecogénica, que está señalando la flecha en el pulmón derecho, ¿no? Y a la derecha se puede ver una tomografía en corte axial, que va a ver los vasos pulmonares organizados, ¿no?, que discurren a través de una porción excesivamente distendida del pulmón, que es la punta de la flecha, ¿no? Y estos hallazgos representan una hiperinsuflación congénita, ¿no?, del segmento lobular. Luego también se puede ver en esta radiografía de tórax frontal, este es otro paciente, que se puede ver que el hemitórax izquierdo está hiperlúcido, ¿no?, y provoca un desplazamiento del mediastino hacia la derecha, así como en esta tomografía, un corte axial, en donde se muestra un lóbulo superior izquierdo sobredistendido, ¿no? En el examen anatomopatológico macroscópico, el lóbulo afectado va a estar agrandado, como se ve en esta imagen. Hay agrandamiento del espacio aéreo sin mal desarrollo. En esta imagen se ve la dilatación, ¿no?, con un mayor número de alvéolos, sin mal desarrollo. Esto, si lo comparamos con un pulmón fetal normal, se nota claramente, ¿no?, la dilatación. Acá en este pulmón muestran los alvéolos de paredes delgadas, compuestos por una sola capa de epitelio escamoso, ¿no?, a diferencia de esto. Luego van a estar las malformaciones congénitas de las vías respiratorias pulmonares. Estas malformaciones son un grupo heterogéneo de lesiones pulmonares quísticas y no quísticas, que resultan en gran medida de un mal desarrollo temprano de las vías respiratorias. Se recomienda el término malformación congénita de las vías respiratorias pulmonares, preferible al término de malformación adenomatoide quística congénita, que es como antes se llamaba. ¿Por qué digo que se prefiere esta nueva terminología o esta nueva definición? Ya que las lesiones que son quísticas son solo en 3 de los 5 tipos de estas lesiones, y una lesión adenomatoide en solo un tipo, que va a ser la tipo 3 de todas estas 5, ¿no? Entonces, en los estudios y los análisis patológicos que se hizo, el autor Stoker hizo la clasificación, que es la clasificación de Stoker, de acuerdo al tamaño y a la forma de los quistes, ¿no? Para no ahondar mucho en la patología, estoy poniendo una tabla de resumen de los tipos, las frecuencias, los diámetros que estas tienen, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ver en una malformación? Por ecografía se puede ver numerosos espacios anecoicos de tamaño variable. En una radiografía se puede ver una masa de contenido líquido y luego de aire, bien definido con paredes delgadas. Y en la resonancia magnética se puede ver quistes uni o bioculares hipertensos de paredes finas en T2. Entonces acá vemos dos ecografías. Las dos son ecografías fetales, una transversal y otra coronal, que muestran las lesiones quísticas, ¿no? Estas lesiones van a estar englobadas en los calibradores en ambos lados, tanto aquí como aquí, en el hemitórax izquierdo, ¿no? Estos hallazgos van a ser compatibles con esta malformación congénita macroquística, ¿no? Como pueden ver, el corazón está desplazado hacia la derecha. En estas otras imágenes se puede ver una radiografía de tórax que muestra un pulmón izquierdo hiperinflado, ¿no?, con desviación del mediastino. Acá se puede ver dos grandes quistes de paredes delgadas llenos de aire, ¿no?, que está señalado por estas flechas en el pulmón izquierdo.
Y en la tomografía, en corte axial, se puede ver múltiples quistes, ¿no? En el pulmón izquierdo, de al menos 2 de los cuales van a medir más de 2 centímetros, ¿no? Que ya son compatibles con un quiste grande de malformación congénita de las vías respiratorias. Otro punto importante que mencionaba el artículo era que estas malformaciones se pueden comunicarse con las vías respiratorias proximales. Aunque esta comunicación va a ser anormal, la mayoría derivan su suministro de sangre de la arteria pulmonar y drenan a través de las venas pulmonares, con la excepción de las lesiones híbridas. Hay malformaciones congénitas, se les conoce como lesiones híbridas, que pueden tener suministro de sangre sistémico. Acá tenemos dos lesiones pulmonares híbridas por secuestro. En la imagen A vemos esta ecografía transversal a través del tórax fetal que va a mostrar una masa, ¿no? Una masa que está englobada por estos calibradores, ¿no? Esta masa hiperecogénica y que en su parte superior va a tener un área quística, que es la que está señalando la flecha, ¿no? Que está representando una malformación congénita de vía respiratoria. Y al estudio Doppler se va a revelar que la arteria de alimentación, que es la punta de la flecha que se puede ver aquí, va a surgir de la aorta, que es un hallazgo compatible con secuestro. Entonces, a esta lesión ya se le cataloga como una lesión híbrida. Estas dos son imágenes en donde se muestra la lesión, ¿no? Resecada. Era un gran quiste multiloculado, que se puede ver aquí. Y en la fotomicrografía se puede ver el quiste revestido de epitelio respiratorio ciliado con grupos focales de epitelio musígeno, ¿no? Que es lo que señala esta flecha. En estas malformaciones congénitas, el crecimiento va a ser rápido y puede provocar un desplazamiento del mediastino. Por eso en las primeras diapositivas mencionaba que era muy importante los controles, ya que nos ayuda a ver el pronóstico del paciente. Por ejemplo, en esta enfermedad, al tener un crecimiento rápido, puede desarrollar posteriormente un polidramio o hidropesía. Entonces, hay indicadores de mal pronóstico, ¿no? Que van a incluir a las lesiones grandes, a las afecciones pulmonares bilaterales y a la hidropesía. Las mediciones cuantitativas del tamaño de la masa van a ayudar a predecir el desarrollo de esta hidropesía. Entonces, hay un manejo tanto expectante como una intervención fetal, ¿no? En el manejo expectante es apropiado para el feto no hidrópico, mientras que la supervivencia de los fetos con hidropesía mejora solo con la intervención fetal, ¿no? Entonces, por eso, ese es el corte que nos ayuda a si hacer un manejo, ya intervenir, ¿no? O solo estar en seguimiento. Luego de esto también se menciona que estas malformaciones se pueden descubrir en periodo neonatal y se manifiestan como dificultad respiratoria, las que no se diagnostican antes, ¿no? Y ya en pacientes, en niños, el tratamiento va a ser las lobectomías, ¿no? La intervención en asintomáticos sigue siendo controvertida, pero se menciona que las infecciones recurrentes y un riesgo pequeño cuestionable de malignidad se han citado como razones para, así sea o no asintomático, se haga la resección quirúrgica. Luego van a estar los quistes broncogénicos. Estos quistes broncogénicos van a formar parte del espectro de los quistes de duplicación del intestino anterior y son lesiones del desarrollo que resultan de una gemación ventral anormal del árbol traqueobronquial. Se menciona que estos normalmente ocurren entre los días 26 y 40. Se sitúan principalmente en el mediastino, como coloco acá, un 65 a 90%, típicamente cerca de la carina y con menos frecuencia pueden ocurrir dentro del parénquima pulmonar. En la ecografía prenatal, los quistes broncogénicos se van a manifestar como quistes uniloculares llenos de líquido en el mediastino medio o posterior. Y el diagnóstico diferencial de estos quistes incluyen tanto los quistes de duplicación esofágicos como los quistes neuroentéricos. Los quistes de duplicación esofágicos generalmente se localizan en el mediastino medio o posterior y los quistes neuroentéricos se van a localizar en el mediastino posterior.
Estos pueden demostrar en otros estudios comunicación con el canal espinal y están invariablemente asociados con defectos vertebrales en la región de esta comunicación. Más al ser quistes, igual se engloban como diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, estas son dos ecografías, una ecografía en transversal y otra al color Doppler. Entonces, estas dos ecografías a través del tórax muestran lesiones quísticas, ¿no? Avasculares, que es lo que señala la flecha, en el pulmón izquierdo adyacente al conducto arterioso. Se puede ver la punta de la flecha, ¿no? En esta imagen, en la primera imagen. Y eso principalmente. Luego, en estas tres imágenes, también este es un quiste broncogénico. En la tomografía, en este corte axial, y ya postnatal, con material de contraste, vemos un quiste unilocular, ¿no? Con atenuación de agua bien delimitada en el mediastino medio. El quiste tiene paredes lisas, imperceptibles y sin realce. Y por patología se confirmó que este era un quiste broncogénico, ¿no? En esta otra imagen se muestra los cortes y se ve cómo se resecó este quiste, ¿no? Se muestra un quiste translúcido. Y ya la microfotografía muestra este quiste broncogénico, ¿no? Revestido de epitelio respiratorio y contiene placas de cartílago bronquial y músculo liso dentro de sus paredes. Este igual son dos imágenes. La imagen de la izquierda es una radiografía frontal que muestra una lesión bien definida, ¿no? Con un nivel hidroaéreo cerca al margen superior del lóbulo inferior derecho. Y en la imagen de la derecha es una tomografía que muestra el espacio que contiene aire y sus paredes bien definidas, ¿no? Que esta lesión luego se resecó y en patología se vio que era un quiste broncogénico, ¿no? Otro punto importante son las anomalías vasculares. El artículo mencionaba estas cuatro patologías: la interrupción o ausencia de una arteria pulmonar principal, el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda desde la derecha, el drenaje anómalo venoso pulmonar parcial o completo, y la malformación arteriovenosa pulmonar. En la interrupción o ausencia de una arteria pulmonar principal, hay un desarrollo fallido de la arteria pulmonar. La mejor pista diagnóstica que leí en STAD-X mencionaba que se va a encontrar un hilo pequeño, un pulmón homolateral pequeño. La ubicación principalmente es más frecuente de derecho que izquierdo. Y en la radiografía podemos ver varias cosas. Comparando el hemitórax afectado con el hemitórax sano, podemos ver que en el hemitórax afectado hay una pérdida de volumen, hay una desviación mediastínica ipsilateral, se eleva el hemidiafragma ipsilateral también, y va a haber un hilo pequeño. Mientras que en el hemitórax sano pasa todo lo contrario. El pulmón va a tener una hiperinsuflación compensatoria, el hilo se va a agrandar por aumento del flujo sanguíneo, y el arco aórtico típicamente va a ser contralateral a la arteria pulmonar interrumpida. También puede haber cardiomegalia, que es una anomalía cardíaca asociada a hipertensión pulmonar, ¿no? En la tomografía se va a ver mucho mejor la arteria pulmonar proximal ausente, o va a terminar dentro de 1 centímetro del origen. Se va a ver el arco aórtico contralateral y va a haber un patrón de ramificación bronquial, ¿no? Igual en el pulmón afectado se ve vasoconstricción hipóxica, mientras que en el pulmón sano se ve sobreperfusión. Asimismo, vamos a encontrar circulación colateral. Va a haber vasos agrandados, arterias bronquiales, mamarias internas intercostales, y va a haber una reticulación periférica fina. Y también vamos a encontrar muescas en las costillas por esta circulación colateral, que se va a ver mejor en las tomografías. Estas son dos imágenes. De la izquierda es una radiografía de tórax posterior anterior. Es igual, es un paciente con una interrupción proximal de la arteria pulmonar derecha, que va a mostrar un hilio derecho pequeño, como se puede ver aquí, la flecha negra, y un pulmón derecho pequeño, y una hiperinflación compensatoria, ¿no? En el pulmón izquierdo, como en este caso, y como mencioné, el arco aórtico es típicamente contralateral a la arteria pulmonar interrumpida, ¿no? Que en este caso va a ser la derecha. Y en la tomografía, en esta imagen de la derecha, vemos esta tomografía en corte axial.
que va a mostrar una interrupción, ¿no?, de la arteria pulmonar derecha en su origen esperado. Vemos que está ausente. Y el contorno aserrado también de la superficie pleural derecha, como se puede ver aquí, justo lo señala esta flecha curva, es producido por los vasos colaterales que hablé hace un momento, ¿no?, que van a irrigar al pulmón derecho. Entonces estos colaterales causan este patrón, ¿no?, aserrado. También hay estas dos tomografías, que hay una marcada desviación, ¿no?, del mediastino hacia la izquierda debido a una hipoplasia pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda también se interrumpe, como pueden ver acá, y el pulmón derecho se está herniando anteriormente a través de la línea media debido a la hiperinsuflación compensatoria, ¿no? En esta tomografía en corte coronal vemos que igual la arteria pulmonar derecha es más grande que el arco aórtico, si las comparamos es mucho más grande. Entonces este es un hallazgo que sugiere una hipertensión arterial pulmonar, ¿no?, que a menudo se encuentra asociado a esta interrupción proximal de la arteria. Luego acá podemos ver una radiografía y una tomografía de un paciente también con ausencia congénita, ¿no?, de la arteria pulmonar izquierda. En la radiografía frontal vemos que el arco aórtico derecho y un desplazamiento del mediastino va a estar hacia la izquierda, ¿no? Y vemos una línea blanca paralela a la cara medial eh, de la escápula izquierda, que esta representa la línea de unión. Entonces va a haber un área redonda de opacidad aumentada en la zona pulmonar media izquierda y que había permanecido durante años. Este es un paciente de 46 años. Que en la tomografía, en este corte axial, se ve la ausencia de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? El área mayor de atenuación de la zona pulmonar media izquierda va a representar una cavidad con material en su interior, que se supuso que era una bola de hongos, ya que una infección. Y también hay pequeñas áreas de atenuación, ¿no?, disminuidas en la periferia, que va a representar a enfisemas paraceptales, ¿no? Acá se puede ver la arteria pulmonar principal y la arteria pulmonar derecha, ¿no? Como mencioné, está ausente esta arteria pulmonar izquierda y toda la descripción que he hecho del parenquima pulmonar izquierdo. Esta es otra imagen, otra tomografía, en donde igual hay una ausencia congénita, ¿no?, de la arteria pulmonar izquierda, en una mujer de 46 años, eh, eh, que igual se ve el tronco y no hay una ausencia, ¿no?, de la rama izquierda, solo se ve la derecha. Otra patología en anomalías vasculares va a ser el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda desde la derecha. Esta se le conoce también, tiene sinónimos como ALPA o PAS. El ALPA es por una arteria pulmonar izquierda aberrante y el PAS se le menciona como arteria pulmonar de encabestrillo. Se origina en la arteria pulmonar derecha posterior y va a discurrir hacia el hilio izquierdo, entre la tráquea y el esófago. La etiología principalmente es el fracaso embriológico de la formación del sexto arco, entonces va a conducir al origen anómalo de esta arteria pulmonar izquierda. El Stade-X mencionaba que la mejor pista diagnóstica es una arteria pulmonar izquierda entre la tráquea y el esófago. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la radiografía vamos a ver una opacidad ovoide entre la tráquea y el esófago, y en la radiografía de tórax lateral también. Va a haber un efecto de masa del lado derecho en la tráquea inferior. Esta se va a desviar contralateralmente en la tráquea, se va a hiperextender y va a provocar atelectasias en el pulmón derecho. Y en la tomografía se va a ver el origen de la arteria pulmonar izquierda desde la arteria pulmonar derecha distal, ¿no? Esta en la contrastada se va a ver mucho mejor. Va a tener también hallazgos asociados, se asocia a anomalías traqueobronquiales hasta en un 60% y a cardiopatías congénitas, se menciona de un 15 hasta un 85%. Entonces, acá podemos ver dos tomografías. La de la izquierda es una tomografía axial, es un MIP reformateado de una mujer de 48 años que tiene una arteria pulmonar izquierda aberrante, ¿no?, que se conoce como ALPA, como mencioné, que se puede ver viendo el origen, ¿no?
que esta muestra el origen de la arteria pulmonar izquierda desde la arteria pulmonar derecha, ¿no? Como pueden ver, esta flecha curva menciona la arteria pulmonar derecha y vemos que la izquierda nace de esta, pues, ¿no? Y que este vaso anómalo encierra parcialmente a la tráquea distal, ¿no? Que es estenótica, que está con esta flecha negra. En esta otra tomografía, en corte coronal, es un mini-MIP, del mismo paciente se ve una estenosis traqueal, ¿no? Del segmento largo, que está en esta flecha negra, se ve estenótico, debido asociado a anillos cartilaginosos completos. Y a un bronquio traqueal en el lóbulo superior derecho, que es este. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, está muy asociada a otras anomalías, ¿no? Estas son otras tomografías, las dos en corte axial, en donde se puede ver que el tronco pulmonar, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda anómala, ¿no? Como sale de la derecha. Y a medida que se origina esta arteria pulmonar derecha posterior, discurre entre la carina y el esófago, ¿no? Está la carina y el esófago. Y acá está la arteria aberrante, ¿no? En esta otra imagen, esta tomografía igual en corte axial, se ve que discurre hacia el hilio izquierdo, ¿no? Entre los bronquios principales de la parte anterior y del esófago, y el esófago va a estar desviado, ¿no? Que está acá. Esta malformación provoca un efecto de masa, ¿no? Asimismo puede provocar traqueomalacia y obstrucciones. Luego van a estar las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que se le conoce como MAP, o las PAVAS también, que son aneurismas arteriovenosos pulmonares. Estos van a ser trastornos autosómicos y van a ser mutaciones, ¿no? Este gen es el más común de las mutaciones y este es el otro gen que se afecta, ¿no? Su definición en sí va a ser una comunicación directa entre las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Entonces va a haber derivaciones de derecha a izquierda. Un 80-90% van a ser congénitas, aisladas o relacionadas a telangiectasias hemorrágicas hereditarias, y otro 10-20% va a ser adquiridas, como en los síndromes hepatopulmonares, en los posquirúrgicos, en los postraumáticos, o en los posinfecciosos, ¿no? Luego, el STAD-X había mencionado que la mejor pista diagnóstica va a ser nódulos o arterias de alimentación y venas de drenaje. Acá en la radiografía de tórax, vemos estas dos imágenes. A la izquierda vemos una radiografía de tórax posterior anterior. Esta es una mujer de 34 años que mostraba un nódulo periliar en la zona pulmonar media derecha, que se ve en esta región, en la flecha azul, y con una opacidad tubular, ¿no? Que continúa esta masa que discurre desde el nódulo hasta el hilio. Y que luego se ve en esta otra imagen, en esta tomografía axial, tanto en ventana de pulmón como de tejido blando, del mismo paciente, que se puede ver, ¿no? El nódulo lobulado en el lóbulo inferior derecho y que realza intensamente, está realzando intensamente con vasos de alimentación y de drenaje, ¿no? Entonces, al realzarse todo esto, ya es compatible con una malformación arteriovenosa pulmonar. Estas otras son dos imágenes, dos tomografías reformateadas. La de la izquierda es un MIP de una mujer igual de 50 años con una malformación arteriovenosa pulmonar, ¿no? Se conoce como nidus en el lóbulo inferior derecho, que es esta zona, ¿no? Y que tiene solo una arteria de alimentación, ¿no? Que es esta, que está delimitada por esta flecha recta, y con una vena de drenaje, ¿no? Que es esta flecha curva, ¿no? Y se menciona que la vena de drenaje suele ser más grande que la arteria de alimentación. Y en la imagen de la derecha, igual es un MIP coronal, en ventana tanto de pulmón como de tejido blando, e igual una mujer de 85 años, que muestra una pequeña malformación arteriovenosa, ¿no? En el lóbulo medio, con una arteria de alimentación y una vena de drenaje, ¿no? Se puede ver acá.
Y para terminar, la tercera categoría son las anomalías en conjunto, que engloban tanto patologías pulmonares y vasculares, ¿no? En estos vamos a encontrar la hipogenética del pulmón, que es el síndrome de la cimitarra, y otro punto que es el secuestro broncopulmonar, que puede ser tanto intra como extralobar. En el pulmón hipogenético o el síndrome de la cimitarra, es una anomalía congénita poco frecuente que va a consistir en un drenaje venoso pulmonar anómalo, ipsilateral, de todo o parte del pulmón derecho hacia la vena cava inferior, como pueden ver acá, con una hipoplasia del pulmón derecho y una dextroposición del corazón. Puede haber hipoplasia o alguna otra malformación de la arteria pulmonar derecha. Está asociado a muchas anomalías, principalmente un 80% a CIB, al conducto arterioso primero un 75% y defectos del tabique hasta en un 30%. La triada de dificultad respiratoria, hipoplasia de pulmón derecho y dextroposición cardíaca sugiere fuertemente en este síndrome, ¿no? Y el estadio que mencionaba, ¿no? Que la mejor pista diagnóstica es una vena vertical curva, paralela al borde derecho del corazón, dirigida hacia la línea media, en forma de espada turca. Esta espada turca se le conoce como cimitarra, entonces por eso lleva este nombre, ¿no? Esta es la espada, son espadas persas, me parece que son, que asemejan, ¿no? Esta enfermedad. Y como mencioné, es más frecuente en el lado derecho, ¿no? Este pulmón hipogenético también se le conoce como síndrome de venolobular pulmonar. Tiene esos tres nombres: pulmón hipogenético, síndrome de la cimitarra y síndrome venolobular pulmonar. Entonces, en la radiografía que vamos a ver, vamos a encontrar un retorno venoso pulmonar anómalo. 75% se puede ver una opacidad tubular suavemente curvada, va a ser la espada, la cimitarra, que va a descender desde la parte medial del pulmón derecho hacia la línea media. También se puede ver la vena de la cimitarra vista en 50% de pacientes, en el 70% de pediátricos y en un 10% de adultos, ¿no? Se puede ver, puede tener hallazgos cardiovasculares también, se ve un hilio derecho pequeño, la silueta cardiomediastínica se desplaza hacia la derecha, hay una destroposición, hay una rotación cardíaca a la derecha y el interfaz retroesternal en forma en la banda de la radiografía se va a ver, o sea, se va a ver, mejor dicho, un interfaz retroesternal en una radiografía de tórax lateral. Eh, en la tomografía se puede ver la visualización del curso y drenaje de las venas pulmonares anómalas, ¿no? El drenaje a la vena cava inferior diafragmática son más comunes. El corazón derecho se ve dilatado, con cortocircuito de izquierda a derecha, y en el pulmón se puede ver un pulmón hipoplásico, ¿no? Derecho. Entonces acá vemos dos radiografías, una posterior anterior y otra lateral, en donde en la posterior anterior vemos un paciente con el síndrome de la cimitarra, que muestra un pulmón derecho pequeño, ¿no? Hipoplásico, y una opacidad curvilínea derecha, que es esta, que se le conoce como la espada de la cimitarra, ¿no? Y asimismo también en el lado contralateral se puede ver las arterias pulmonares agrandadas, ¿no? Que son secundarias a una hipertensión pulmonar. En la imagen de la derecha vemos esta radiografía lateral del mismo paciente que va a tener una opacidad en forma de banda, ¿no? Retroesternal, que sigue justo las flechas, esta, producida por el desplazamiento hacia la derecha y la rotación del corazón. Este es un hallazgo secundario frecuente en las radiografías laterales con este síndrome de la cimitarra. Es una cimitarra escondida, ¿no? Porque hay otras donde se ve más bonita, ¿no? Típica. Acá la cimitarra es retrocardíaca. Claro, bueno, sí, he visto otras imágenes que se ve mucho mejor, ¿no? Se ve Ah, clarita la espada, pero acá, bueno, sí, este más o sería una cimitarra escondida. sí, más o menos. Media cimitarra. Eh, y bueno, estas son dos tomografías, ¿no? El de la izquierda, vemos una tomografía contrastada axial en diferentes niveles, ¿no? Que muestra la hipertensión pulmonar, es el crecimiento. Asimismo vemos una vena anómala que está discurriendo inferomedialmente, ¿no? Que es esta flecha curva, para drenar hacia la aurícula derecha inferior, que va a ser esta.
Este es un caso excepcional, ¿no? En la mayoría de los casos, la vena de la cimitarra va a desembocar en la vena cava inferior. Esta imagen de la derecha es un MIP, ¿no? Es una tomografía igual contrastada, reformateada, oblicua coronal de este mismo paciente, ¿no? En donde se puede ver una vena anómala, que va a ser la cimitarra, a medida que discurre, ¿no? Inferior y medialmente, para drenar en la aurícula derecha, ¿no? Acá está drenando. Y luego está esta última patología, que es el secuestro broncopulmonar. El secuestro broncopulmonar es la segunda lesión pulmonar más frecuente después de las malformaciones congénitas respiratorias, detectadas antes del parto. Se ha descrito dos tipos de secuestro, pueden ser intra como extralobar. Un punto importante que mencionaba el artículo, también menciona que se caracteriza por una porción de pulmón que no se conecta al árbol traqueobronquial y tiene suministro arterial sistémico, generalmente desde la aorta torácica o abdominal. Ocasionalmente el suministro arterial sistémico puede ser de la arteria celíaca o esplénica, o en las arterias intercostales, subclavias, incluso se ha visto casos que hasta tiene irrigación de las coronarias, pero no es común, ¿no? Lo más común es esto que estoy mencionando, ¿no? La aorta torácica o abdominal. Entonces, como mencioné, se describieron dos tipos de secuestro, intralobar y extralobar. Para no explayarme mucho, estoy poniendo esta tabla resumen con las características principales tanto de la intralobar como extralobar, ¿no? A grosso modo podemos decir que la forma extralobar tiene su propio revestimiento pleural y drenaje venoso sistémico, mientras que la forma intralobar comparte el revestimiento pleural con el pulmón normal y por lo general van a drenar en el sistema venoso pulmonar. Entonces, se cree que surge este secuestro, se cree que surge de una yema pulmonar supernumeraria caudal a la yema pulmonar normal. Entonces, si la yema pulmonar surge antes del desarrollo de la pleura, este se va a revestir con el pulmón adyacente, convirtiéndose en un secuestro intralobar. Ahora, si la yema pulmonar surge después de la formación de la pleura, va a crecerse por separado y va a adquirir su propia cubierta pleural. Entonces, esa es la gran diferencia de las dos, ¿no? De ahí están todas estas características que ya las dejo para que ustedes las vean con más detenimiento. Entonces, separándolos, en el secuestro extralobar, vemos al pulmón secuestrado, con el mismo concepto que mencioné, ¿no? Solo que uno tiene compartimiento de la pleura y otro no. Uno va a estar ubicado fuera del parénquima pulmonar, mejor dicho. Entonces, en el secuestro extralobar va a haber una ubicación del tórax maxilar adyacente al hemidiafragma. Hasta un 90% está en el lado izquierdo y se asocia a anomalías, ¿no? Más del 50% de estos pacientes tienen anomalías congénitas, como hernias diafragmáticas, que es la más común, hipoplasias, quistes broncogénicos, cardiopatías congénitas. Y la mejor pista diagnóstica va a ser una masa de tejido blando torácico inferior izquierdo con un aporte sanguíneo sistémico, ¿no? En el neonato. En la radiografía se puede ver una masa basilar homogénea de bordes bien definidos y en la tomografía puede tener cambios quísticos por malformaciones intrínsecas de las vías respiratorias. Y también se visualiza un suministro vascular sistémico, ¿no? En este gráfico ilustro la morfología, las características morfológicas que mencioné hace un momento, ¿no? El secuestro extralobar, que es un tejido pulmonar supernumerario invertido en la pleura, y este está ubicado en el mitórax inferior izquierdo, ¿no? Y está alimentado, como pueden ver acá, con esta flecha curva, por una circulación sistémica, ¿no? De la aorta. Entonces, acá tenemos dos imágenes. En esta de la izquierda vemos una radiografía anteroposterior en un recién nacido, ¿no? Con una lesión quística basilar izquierda, diagnosticada por ecografía prenatalmente, que luego se pudo ver una masa lobular esférica homogénea, ¿no? Como se puede ver en la flecha, en el hemitórax inferior izquierdo. Luego en esta imagen de la derecha vemos una resonancia, ¿no? En T2, en cortes axiales y coronales, ¿no? Del mismo paciente, en donde se va a mostrar una lesión quística hiperintensa, ¿no? Brillante, multilocular,
con tabiques finos, ¿no? De tejido de baja intensidad de señal. Entonces, no se visualizó un vaso de alimentación sistémica, pero eso no descarta tampoco que sea un secuestro, ya que en la cirugía se diagnosticó. Luego estas son dos tomografías contrastadas. La izquierda es una coronal y la derecha es una axial. En la de la izquierda vemos un lactante con un secuestro extralobular, mejor dicho, que va a mostrar una masa triangular, ¿no? Que es esta de aquí, bien definida en el emitor inferior izquierdo, y está irrigada por un vaso anómalo, ¿no? Vemos acá la flecha gruesa que va a surgir de la aorta torácica descendente, ¿no? Igual en esta imagen de la derecha vemos una tomografía en corte axial, igual de un paciente con un secuestro extralobar que va a mostrar una gran masa de tejido blando en el emitor inferior izquierdo, que está irrigada por una gran arteria sistémica anómala, ¿no? Que se señala acá en esta flecha gruesa, que se origina de la aorta torácica descendente, ¿no? Y luego va a estar el secuestro intralobar, ¿no? El secuestro intralobar ya va a estar dentro del parénquima pulmonar. Se menciona, el estadio que menciona que la mejor pista diagnóstica es una masa basilar crónica con consolidaciones o lesiones quísticas en pacientes con infecciones recurrentes, ¿no? Va a estar ubicado principalmente el lóbulo inferior izquierdo, son 64%. Entonces, este gráfico igual muestra características morfológicas de lo que estoy hablando ahorita, ¿no? Es una lesiones heterogéneas, el lóbulo inferior con bordes irregulares, a menudo con componentes sólidos y quísticos. En los componentes quísticos puede contener niveles de aire, líquidos o aire y líquido, como se puede ver acá, ¿no? Y también se ve una rama aórtica sistémica anómala, ¿no? Que está irrigando esta lesión. Entonces, en los hallazgos radiográficos podemos ver una masa pulmonar en el lóbulo inferior o una consolidación, ¿no? Que va a persistir en imágenes seriadas. Luego en la tomografía se puede ver igual una masa basilar de bordes irregulares con un pulmón adyacente, no secuestrado. En la tomografía contrastada hay una atenuación heterogénea acentuada con realce de contraste entre tanto las áreas sólidas como las áreas quísticas. Entonces, por eso menciona que este realce es heterogéneo, ¿no? Acá vemos dos imágenes. La de mi izquierda es una radiografía de tórax posterior anterior en una mujer de 42 años que tiene un secuestro intralobar que se presentó. La presentación de esta persona era infecciones pulmonares recurrentes que van a mostrar una opacidad retrocardíaca, ¿no? En el lóbulo inferior izquierdo, que es lo que está señalando esta flecha, esta opacidad, con bordes irregulares, y la lesión no se resolvía con tratamiento antibiótico, ¿no? Luego esta imagen de la derecha es otra paciente de 65 años, ¿no? Que va a mostrar un secuestro intralobar en el lóbulo inferior derecho, que igual, como mencioné, se manifiesta como lesiones pulmonares multiquísticas con suministro de sangre sistémico, ¿no? Acá está el flujo sanguíneo anómalo, ¿no? Que va por la aorta torácica descendente. Y estas dos imágenes también, esta es la de mi izquierda, es una tomografía axial contrastada de la misma paciente que muestra una masa de tejido blando, triangular, ¿no? En el lóbulo inferior izquierdo, que tiene y como se puede ver acá en el parénquima, tiene una distorsión arquitectónica adyacente. Entonces la lesión exhibió una atenuación heterogénea, que no la mostraron, pero la mencionaron en la descripción de la imagen. Y a la derecha vemos esta otra tomografía en corte axial, ¿no? Que va a mostrar la rama aórtica sistémica que suministró el secuestro intralobular, ¿no? Que dichos vasos discurren característicamente dentro del ligamento pulmonar, ¿no? Y bueno, serían las tres categorías, son todas las patologías, son bastantes, pero espero se haya entendido. Eh, ¿No? Sí, Sí. como conclusiones quería mencionar que las anomalías pulmonares congénitas se detectan con mayor frecuencia en ecografías prenatales, rutinarias de alta resolución. Es necesario reconocer las características de imagen de estas anomalías, como también saber la anatomía normal en ecografía
del corazón, ¿no? Como mencioné, el ángulo de 45 grados, una alteración en esto ya nos hace pensar en una anomalía, ¿no? Y las características de imágenes de las anomalías del desarrollo pulmonar que se encuentran en el adulto pueden ayudar en la diferenciación de anomalías más siniestras, ¿no? En lo que he hablado, todas estas anomalías están relacionadas a otros síndromes o alteraciones cardiovasculares. Entonces, el manejo es multidisciplinario, ¿no? No es solo la etiología en sí, ya que, como han visto, se relaciona a muchas otras patologías. Esta sería mi bibliografía y sería todo. Gracias.